Hoy nos atienden sin cita previa la psicóloga María Teresa Valeiras, la nutricionista Adriana Fernández y el fisioterapeuta Casiano. Mi pareja tiene miedo de salir de casa o que yo lo visite. ¿Cómo lo ayudo? Bueno, Paula, lo primero que te tengo que decir es que creo que tú tienes que demostrarle a él que tú sí que no le tienes miedo a la calle y que estás dispuesta a salir. Es un buen método. Habría que saber cómo es él, cómo era antes del confinamiento, en qué medida su rechazo a salir tiene más que ver con el confinamiento que con su propia personalidad. Pero en principio yo creo que la mejor manera que tú tienes de ayudarle es demostrarle que tú eres capaz de salir a la calle y que la vida continúa. Y decirle de vez en cuando que tienes ganas de estar con él y de verlo. Sería pues lo más adecuado que puedes hacer en este momento. Otra cosa es si hay algún problema de relación por medio o alguna cosa de ese tipo, pero en principio él tiene que ver que los que están a su alrededor salen y que continúan viviendo, y cuando eso lo empiece a normalizar y a valorar como que los demás son capaces de hacerlo, pues igual hace algún intento y te pide ayuda para intentar salir a la calle. Tú debes ofrecérsela, pero tampoco debes presionarle demasiado. Mi hija adolescente está muy rebelde. ¿Es normal? ¿Qué hacemos? Hemos creado una rutina con respecto al confinamiento, nos hemos tenido que adaptar a estar muchas más horas juntos, a compartir espacio, a compartir horas que a lo mejor antes no compartíamos tanto. Tú tienes que salir de esa rutina y volver a la realidad, que es ir empezando poco a poco a salir a la calle. La edad de tu hija da mucho que pensar. Que se haya rapado la cabeza puede ser un signo de que está buscando su propia autoestima y su propia personalidad. A mí, el que se rape la cabeza o no, pues no me llama la atención. Lo que sí me puede preocupar un poco es que a lo mejor no sepáis entender sus llamadas de atención. Pueden ser llamadas de atención diciendo aquí estoy, necesito ayuda, no lo sé muy bien. Otra cosa que sí podéis hacer es entender que es un adolescente, que se tiene que revelar, que en esta manera la única forma que tiene o fórmula es haciéndolo en casa, es decir, a los que estáis más próximos siempre. Los padres pagamos siempre el pato de los adolescentes. ¿Contra quién se van a revelar si no? Contra la autoridad más directa, que somos los padres. Entonces, entenderla, dejarle espacio y después, por otra parte, en situaciones más triviales, intentar averiguar si ella necesita algo que podáis buscar para ella, algún tipo de ayuda, si la demanda o no la demanda. A lo mejor simplemente con que vosotros estéis dispuestos a escucharla en momentos cuando no se está revelando, cuando está tranquila, pues hay que ofrecerle pues un poco de compañía y un poco de estoy aquí para escucharte. ¿Cómo animo a mi madre a caminar un poco y tomar el aire? Hablamos de una persona de 80 años o casi 80 años con una cierta dependencia, por lo menos emocional. Entiendo que, por lo que describes, el problema existía antes del confinamiento y hay un problema de salud añadido que indica o incide en que es adecuado que ella tiene que caminar. Y voy a ser un poco drástica, pero la realidad es que a veces a los hijos también nos toca de ejercer papeles que no nos gustaría tener que hacer, pero yo creo que si a tu madre por razones de salud le aconsejan y le recomiendan caminar, el coronavirus que no sea una excusa, hay que empezar a sacarla y obligarla. Evidentemente, al principio creo que es positivo que se le acompañe, más que nada para darle tranquilidad y serenidad. ¿Cómo enfrentarnos al proceso de duelo? Nos ha tocado de golpe y porrazo asumir a todos que un acto tan social y de despedida como es acompañar a nuestros muertos y a las personas que se quedan sufriendo en esos momentos tristes, pues no se puede llevar a cabo y lo tenemos que asumir todos. Te pase a ti, me pase a mí, le pase al vecino de al lado. Para mí hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y es respetando la persona que se fue. Detrás de cada persona que se va hay una historia de valores. Para mí es fundamental respetar los valores y las creencias de esas personas. ¿Cómo ir asumiendo el duelo? Pues también depende un poco de cada persona que sufre el duelo y de la relación de proximidad o de intimidad que hay con la persona que se va.
A veces un simple conocido nos impacta muchísimo. El duelo cada uno lo tiene que elaborar desde dentro. Desde luego, lo más importante es asumir que las fases del duelo hay que vivirlas y que hay momentos de rabia e impotencia, hay momentos de dolor, hay momentos de desesperanza y de pensar por qué a mí o por qué le pasó a esta persona y no a cualquier otro desconocido. Pero al final de lo que se trata es de que de cada uno de esos momentos en los que evoluciona el duelo salgamos un poco más reconstituidos. Hipertensión y diabetes. ¿Debo llevar una dieta específica? ¿Ayuda la vitamina C? Porque con una hipertensión y antecedentes de diabetes, pues es más necesario todavía prestar atención a tus hábitos, ya no solo de la alimentación, sino de actividad física, de descanso, de estrés, etcétera. A nivel de alimentación, unos hábitos saludables basados en alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, todo lo que sean cereales y derivados, consumirlos integrales, como la pasta, el arroz, la patata, y evitar comida ultraprocesada, aquellos productos que puedan llevar harinas refinadas, que lleven azúcares añadidos, exceso de sal, que en ese caso entiendo que ya tienes cuidado por la hipertensión, y luego muy importante el tema de la actividad física también, serían dos pilares, ¿no? Hábitos saludables de alimentación y ejercicio, y aprendiendo muy bien a leer etiquetas, porque nos venden muchos productos como saludables y luego te lees la lista de ingredientes y te das cuenta de que hay ahí un poco de trampa. Así que sí que sería importante cuidarlo. Y con respecto a la fruta siempre es buena. Puede haber alguna patología que requiera restringirla, pero con la fruta siempre mínimo puedes tomar 3 raciones al día y no te preocupes por la diabetes porque la fruta tiene azúcar, pero dentro de un aporte de fibra que eso ya lo respalda y puedes acompañarlo, por ejemplo, de frutos secos cuando tomes fruta, pero tampoco sería necesario. Y la vitamina C que está presente en frutas como la naranja, el kiwi, las fresas, es muy interesante a nivel nutricional porque la vitamina C es antioxidante y entonces pues todo lo que nos evite oxidación pues siempre va a ser bueno. Aumenté de peso y no hago deporte. ¿Por dónde empiezo? Primeros pasos que yo te recomendaría, primero analizar bien cuáles son los hábitos que estás teniendo y que tuviste esta temporada y ver de qué manera mejorarlos. Puede ser tan fácil como, imagínate que consumes refrescos, pues empezar a dejar refrescos y beber más agua o hacerte agua con sabores. Si no tomas verdura, pues yo valoraría bien qué tipos de verduras y hortalizas hay, porque estoy segura de que hay alguna que te puede gustar y probar maneras en las que las puedas ir incluyendo. A lo mejor pues te gusta más hacer un puré en el que mezclas varias cositas, a lo mejor pues puedes mezclarlo con tu plato favorito, imagínate que es la pasta, pues tomas pasta pero siempre integral y le metes ahí una verdurita bien picadita, o te haces un plato de cuchara con legumbres y le metes las verduras trituraditas. Es ir poquito a poco viendo de qué manera combinar, meter alimentos saludables en lo que es tu rutina que quizás no lo sea tanto. Para esos momentos de picoteo quizás también buscar alternativas saludables como los frutos secos, un yogur que no tiene por qué ser desnatado porque el hecho de que tengas que bajar de peso. Y luego también te iba a decir que te recomendaría ya no solo centrarte en qué comer menos, sino en aprender a comer con tranquilidad, conscientemente, salir a caminar un poquito, hacer algo en casa, alguna rutina, pero no pretender de no hacer nada, hacer el todo, ir pasito a pasito y con cambios que te hagan sentir bien y de los cuales disfrutes. Mi padre anciano come menos. ¿Debería preocuparme? ¿Debería hacer una dieta específica? O sea, tendría que conocer bien el caso, a qué te refieres con que come menos, porque de repente tu impresión de que come menos piensas que es preocupante y de repente no lo es, porque come menos pues debido a que también al estar confinados, no salir de casa, es bueno que haya comido menos cantidad porque hay menos gasto calórico, también puede influir a lo mejor la parte emocional, pues uno pierde apetito, igual que hay gente que gana más apetito, pues también hay a quien le afecta de la manera contraria. Entonces sí que es cierto que había que valorar bien a qué te refieres con que come menos, puede ser preocupante o puede que no. Sí que es importante, si es una persona más mayor, que se asegure consumir fuentes de proteínas suficientes, pues pescados blancos y azules, carne magra, huevos, legumbres, porque la proteína es muy necesaria, también la hidratación es importante y que si come poquito lo que tenemos que buscar es que coma alimentos que le aporten una densidad nutricional buena, como por ejemplo pues los frutos secos. Es un alimento que con poca cantidad nos aporta mucha energía, que el aguacate, otro alimento también bastante energético, o que me quiero hacer pues un filete de pavo, de pollo, pues lo puedo rebozar en huevo y ponerlo en un poquito de aceite o al horno, entonces le doy más energía. Entonces yo buscaría, si come poquito, que en lo poquito que coma le meta toda la energía posible. ¿Los enfermos de coronavirus debemos seguir comiendo normal?
Mandaros un besiño grande si estáis en el proceso de recuperación y si ya lo estáis, pues enhorabuena. Pero como recomendaciones os diría, muy importante, nutrientes como por ejemplo, antes hablamos de la vitamina C, pues consumir 3 raciones de fruta al día, cargadas de vitaminas, minerales, de fibra, y con esa vitamina C que nos va a ayudar también. Consumir verduras y hortalizas, evitad ultraprocesados y alimentos superfluos que lo único que nos van es a llenar el estómago, pero no nos van a nutrir a nuestro cuerpo y a nuestras células. Luego también es muy importante la hidratación, muy importante, y si no hay mucho apetito, buscar la manera de darle energía a vuestros platos. Antes ponía ejemplos, pues para este caso también nos sirve, pues a vuestros platos, pues por ejemplo, pues meter alimentos como grasas saludables, pues aguacate, frutos secos, huevo, aceite de oliva en crudo, que le van a dar energía al plato, si a lo mejor no tenéis tanto apetito. Entonces evitad cosas superfluas y alimentaros con materia prima de calidad. Me operé el hombro y quiero ir a rehabilitación. ¿Qué medidas hay que tomar para ir al fisio? No sé bien cuál ha sido tu caso. De todas formas, en el momento que te operan, lógicamente lo ideal sería el iniciar la rehabilitación de inmediato, pero con precaución, con movimientos pasivos, es decir, que te realiza el profesional, el fisioterapeuta, previa información del cirujano del tipo de intervención que ha realizado según tu patología. La luxación puede ser anterior, que es la más frecuente, pero también puede ser inferior o puede ser posterior. Dependiendo de cómo sea, lógicamente el tratamiento es distinto y dependiendo también de la intervención, del tipo de operación que haya realizado. No tengas miedo a ninguna medida porque todas las clínicas de fisioterapia estamos dotadas de material preventivo para no contagiar y para no ser contagiados. Con lo cual puedes acudir a cualquier centro al que sea de tu confianza para realizar el tratamiento. Al retomar la actividad física me duelen los tibiales. ¿Debería revisarlo? Siempre que hay un dolor, yo creo que tenemos que tener muy claro que hay una alteración. Nosotros podemos caminar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas sin que notemos absolutamente ninguna molestia. Si te duelen, como dices, las tibias, es que tienes algún tipo de lesión. O bien en la zona que me comentas suele ser frecuente una periostitis en la parte anterior de la tibia, puede ser también frecuente un síndrome compartimental. Yo sí, siempre que hay dolor, yo os aconsejo que os pongáis en manos de un profesional que diagnostique. Rehabilitación post-COVID-19. ¿Cómo de complicado se ha vuelto vuestro trabajo? Ya hemos estado formando al equipo en una fisioterapia cardiorrespiratoria, porque sí sabíamos que efectivamente que las personas que salían de la UCI salían con una dificultad respiratoria. De hecho, nosotros estamos ya con gente que lo ha pasado y estamos haciendo tratamiento respiratorio y con una evolución francamente buena. Efectivamente, es una estructura que se lesiona, que es la función respiratoria, y se pierde incluso función cardiorrespiratoria. Por eso es bueno porque las personas que sí noten la sintomatología, porque claro, hay una cosa, que la enfermedad no evoluciona en todas las personas iguales. Hay el grupo denominado 0 que pasa prácticamente inadvertido y hay personas que efectivamente lo pasan francamente mal y hay que ayudarles incluso mecánicamente para facilitarle la respiración durante la fase inflamatoria. Por lo tanto, esas personas quedan con un déficit respiratorio que sí, yo les recomiendo que se pongan en manos de un fisioterapeuta para que recuperen esa función tan importante luego para hacer su vida y su quehacer diario. Pues con estos consejos nos quedamos. En el próximo programa hablaremos de neumología, ginecología y preparación física. Pueden enviar sus preguntas al 667-414-525 hasta el 20 de mayo. Nos vemos en la próxima consulta, siempre sin cita previa.